Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos con más entrevistas y vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, quizás no ha estado muy presente en el radar, pero que igualmente es importante. Claro, un tema que ha sido quizás opacado por el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que ha tenido varios tropiezos, varias polémicas, pero hay otro tema que también está pendiente y que es muy importante, y es la segunda renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional. Recordemos que por ley se tiene que dar esta renovación parcial por tercios del Pleno de la Corte Constitucional, que tendría que finalizar en febrero del 2025. Para el efecto, pues se tiene que realizar un sorteo entre los 6 jueces de la Corte Constitucional que se posicionaron en el 2019 y que están actualmente en funciones. Y dicho proceso pues tendría que dejar fuera a 3 jueces. Esto será por sorteo, así se realiza de acuerdo con el reglamento de sorteos de organización interna de producto de la renovación parcial, que está contenido de hecho en una resolución del 17 de agosto del 2021 de la Corte Constitucional y que está en el registro oficial. Bueno, hay los 9 jueces de la Corte Constitucional, recordemos, iniciaron sus funciones para un periodo de 9 años hasta el 2028. El 5 de febrero del 2019, esto se dio tras un proceso de designación que se desarrolló en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de Julio César Trujillo. En 2019 fue elegido como presidente de la Corte el jurista Hernán Salgado, quien estuvo en funciones hasta el 2022, y así pues la Constitución establece que la Corte Constitucional tiene que renovarse por tercios cada 3 años. La primera renovación parcial ya se dio en febrero del 2022 y en ese año pues dejaron sus cargos a través de un sorteo los de entonces jueces Hernán Salgado, Agustín Grijalva y Ramiro Ávila. Estos magistrados fueron reemplazados por disposición constitucional tras un concurso de méritos de oposición por los jueces Richard Ortiz, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas, actualmente en funciones. Bueno, ahora se tiene que dar este cambio y ya de hecho están algunos miembros de la comisión calificadora, por ejemplo, Fernando Yavar Umpierres es uno de los delegados del presidente, Daniel Noboa, para integrar esta comisión calificadora que tendrá que seleccionar a los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional a través de este concurso público de méritos de oposición. También está Pablo Salvador Delfina, otro de los comisionados del Ejecutivo, que fueron posesionados el 27 de agosto por el presidente de la Función de Transparencia, por Mauricio Torres, que también es el Contralor General del Estado. Bueno, vamos a analizar justamente con Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, sobre esta elección de jueces de la Corte Constitucional. Es, eh, es preocupante todo lo que ha venido pasando con la función judicial en sí. ¿Qué expectativas tenemos de que, bueno, se den las mejores temas, los mejores, se elijan a las mejores personas en esta renovación parcial de por tercios de la Corte Constitucional? Bienvenido, doctor Benavides. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede contar al respecto? Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Ciertamente su preocupación es legítima de cara al proceso de renovación de la Corte Constitucional. Si bien, como usted ha advertido, por el tema del concurso de la Corte Nacional, el tema que tenga que ver con la Fiscalía General del Estado, probablemente lo que es de la Corte Constitucional no ha tenido mayor repercusión. Y también porque los tiempos son distintos. Recientemente, como usted ha dado cuenta, se ha conformado la comisión calificadora, que según la normativa es el primer paso. De modo informativo, para que los ciudadanos conozcan, en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establece que el presidente de la Corte Constitucional, faltando 6 meses para que se dé la renovación de febrero del 2025, en este caso, solicita a la función de transparencia, a la función legislativa y a la función ejecutiva 2 nombres para conformar la comisión. Existen 6 comisionados que tienen los mismos requisitos que los jueces de la Corte Constitucional y que son posesionados ante la máxima autoridad de la función de transparencia y control social. ¿Qué es lo que viene a continuación? Ya una vez que está conformada la comisión, tendrá que hacerse la convocatoria al concurso. Y esto es importante porque ahí intervienen nuevamente las funciones del Estado que he señalado: ejecutivo, transparencia, control social y legislativo, porque ellos serán los que tengan que enviar las ternas
para que en total 9 personas participen en un concurso de méritos y oposición. Los méritos por la normativa, interesante este dato, ya vienen establecido incluso en la ley orgánica que no pueden pasar el 30% de la valoración total de lo que sea el concurso. Y el resto serán exámenes, comparecencias orales, por supuesto con un proceso de impugnación ciudadana para buscar que los mejores perfiles lleguen a este alto tribunal. Tribunal que entre otras cosas tiene, por ejemplo, la competencia para resolver sobre estados de excepción, sobre la adopción de tratados internacionales, sobre la inconstitucionalidad de normas jurídicas, sobre acciones extraordinarias de protección o incluso temas complejos en el ámbito político como la admisibilidad, es decir, dar paso o no a juicios políticos al presidente de la República, por ejemplo. Claro, así que no es un tema menor y, bueno, sí, tiene que tener toda la atención. Ahora, doctor Benavides, esta sería la primera vez en la que dentro de un periodo extraordinario, es decir, luego de esta muerte cruzada en la que los ecuatorianos tuvimos que ir a las urnas de manera anticipada, las autoridades que fueron electas, hablamos del presidente Noboa, también del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, van a tener que sugerir nombres para integrar esta comisión calificadora. Sí, en efecto, ya la comisión calificadora ha sido integrada y lo que corresponde en este momento es ya enviar los nombres para las ternas, es decir, 3 nombres que sean propuestos por la función legislativa, por la función ejecutiva y la función de transparencia para avanzar con el concurso. De modo general, informar que este concurso tiene 6 fases. Primero es la designación de los miembros de esta comisión calificadora, que como bien se ha señalado, ya ha sido conformada, ya se han posicionado ante el titular de la función de transparencia y control social. En un segundo momento, lo que corresponde ya es la convocatoria. Luego de la convocatoria viene el concurso, las impugnaciones, una comparecencia oral y finalmente el proceso de designación. Es clave lo que usted advierte, Verónica, precisamente en el sentido de que las funciones envíen los mejores nombres de hombres y mujeres con formación, experiencia y probidad, como exige la norma, para que sea un concurso que se desarrolle de la mejor manera posible. Un dato que es importante que la ciudadanía conozca es que de todos los procesos que se llevan a cabo a través de concursos, este de la Corte Constitucional se lleva a cabo a través de una comisión calificadora que es distinta a las comisiones ciudadanas que se forman en el Consejo de Participación para la designación de otras autoridades de control. Hay un tratamiento diferente por la importancia que puede tener en temas constitucionales la función que cumple la Corte. O sea, ya no es una comisión ciudadana, sino que es una comisión de selección. Y el informe que finalmente emite la comisión de selección va directamente ya a la Asamblea Nacional para la posesión de los jueces de la Corte. Es decir, no es un concurso que luego de que se emita el informe de esta comisión tenga que ir a la función de transparencia, al Consejo de Participación. Existe plena autonomía e independencia de parte de los miembros de esta comisión calificadora respecto de las funciones del Estado que los designaron para llevar a cabo este concurso. Ahora, doctor, tomando en cuenta todo lo que ha pasado con concursos anteriores, con estos relajos del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no será mejor que se pueda aplicar de alguna manera esto que sí ha funcionado para la renovación de jueces de la Corte Constitucional, se aplique a otros concursos? Por ejemplo, hablemos del concurso de jueces de la Corte Nacional. ¿Eso podría ser posible para que dé quizás más legitimidad y más confianza a la ciudadanía? Es una pertinente observación la que usted realiza, Verónica. Como un dato que es importante que la ciudadanía conozca, si ustedes recuerdan en general designación de autoridades de control o jueces de altas cortes que no sean de la Corte Constitucional, lamentablemente se han visto empañadas por una serie de problemas en el desarrollo de esos concursos, incluso la interposición de acciones constitucionales para suspender determinados reglamentos y este tipo de cosas. Y más bien cuando se ha procedido a la renovación parcial que hay de la Corte cada 3 años, los jueces son electos por 9 años y cada 3 años se van haciendo un sorteo, salen 3, entran 3, no ha habido este tipo de inconvenientes, Así ni es. desde el origen mismo de la Corte, allá por los años 2009 y como en el 2019 cuando hubo esta renovación general de la Corte a partir del Consejo de Participación Transitorio. Lo que pasa es que en el caso puntual de los jueces de la Corte Nacional, el órgano de gobierno y administración
pública en la Corte Nacional es el Consejo de la Judicatura. Y ahí, bueno, hay unos procedimientos porque esa es la atribución que tiene el Consejo de la Judicatura al organizar todos estos concursos. Y además, por el número, las salas es distinto. Son 21 jueces en el caso de la Corte Nacional, 9 jueces en el caso de la Corte Constitucional, de las distintas materias en la Corte Nacional, solo lo que tenga que ver con las cuestiones constitucionales en el ámbito de la Corte Constitucional, pero se pueden ir viendo determinados mecanismos también para, en alguna medida, frenar estos problemas que suelen surgir. Dicho sea de paso, los concursos de Corte Nacional son abiertos, puede presentarse cualquier ciudadano, hombre o mujer, que tenga los requisitos establecidos en la normativa. En cambio, el concurso de la Corte Constitucional es cerrado. Solamente participan aquellas personas que han sido nominadas previamente por las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia. Pero bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que por lo menos ha funcionado en el país y de lo que no ha venido funcionando, ¿no? Quizás allí se puedan hacer cambios pertinentes. Son las 7:55. Dialogamos con el doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN. Hablamos de la elección de jueces de la Corte Constitucional, de la renovación que se tiene que dar en los jueces de la Corte Constitucional ya para febrero del próximo año. ¿Qué expectativas podemos tener de este concurso, doctor Benavides? Yo creo que es importante que las personas en general de la comunidad, el ámbito periodístico, la academia y por supuesto los abogados en el libre ejercicio estén prestos y vigilantes para buscar que las ternas tengan los mejores nombres posibles. Como usted bien ha advertido, Verónica, la Corte Constitucional, con todos los errores que puede haber cometido un órgano de administración de justicia de los más altos, ha sido una de las instituciones que menos problemas ha dado a la institucionalidad en general, ha tenido un desempeño adecuado en el ejercicio de sus funciones. Y lo que se espera, teniendo las atribuciones, como señalaba, de controlar temas como estados de excepciones, de determinar la constitucionalidad o no de determinadas normas, y ser el guardián. Esto, aunque suene muy académico, muy de universidad, la idea mismo de la Corte Constitucional es que es el órgano de cierre de las discusiones jurídicas en el Ecuador, protege la supremacía de la Constitución, los derechos de los ciudadanos, y en ese sentido, importancia mantener estos principios que están establecidos en la norma de probidad, de transparencia, y que los mejores perfiles puedan llegar, que sea un concurso, una vez que ya está conformada la comisión calificadora, se asuma con toda la responsabilidad del caso por parte de las funciones para que esos perfiles puedan participar, que se emita un reglamento adecuado para el concurso y en fin, o sea, que esos jueces de la Corte finalmente protegen, como digo, el respeto de la división de poderes, el respeto a los derechos ciudadanos y esto de la supremacía constitucional, que en principio a los ciudadanos puede sonar muy lejano, un tema abstracto, pero significa, en definitiva, respetar esa norma básica que permite la convivencia pacífica a los ciudadanos en una comunidad. Bueno, es muy importante entonces esto que está ocurriendo y que, bueno, en febrero tendremos a nuevos jueces, 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional. Cambiemos de tema, doctor Benavides, quisiera preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con el tema constitucional y es de este cambio que propone el presidente Noboa en el artículo 5 de la Constitución para que regresen las bases extranjeras. Así pues, la Corte Constitucional ya recibió el proyecto del presidente Noboa para reformar parcialmente este artículo de la Constitución. Y bueno, ¿cuál es su criterio, su comentario de esto que ha propuesto el presidente Noboa? Me parece una propuesta interesante en términos jurídicos. Creo que la vía a ser utilizada, la reforma parcial, es pertinente, de modo general, para que los ciudadanos que nos escuchan entiendan qué es esto de reforma parcial, porque en principio sonaría técnico, ¿no es cierto? Así es. Determinadas cosas que están en la Constitución y tienen que ser modificadas. Cuando se cambia la forma en cómo se organiza el Estado, cuando se cambia elementos que tienen que ver con los temas constitutivos mismos, la fórmula política de la Constitución, y en este caso concreto, que el Ecuador es un país de paz, es la reforma al artículo 5 y se quita el tema de está impedido la Que posibilidad no se de permitirá el que establecimiento de bases existan bases militares militares extranjeras ni extranjeras. de Creo que instalaciones es el extranjeras. procedimiento adecuado. Exacto, exactamente. Entonces,
En principio, la forma en que ha presentado esta solicitud del presidente de la Corte Constitucional me parece adecuada, se la puede hacer por reforma parcial, tendría que ser primero el dictamen de la Corte. Fíjense, hay otro tema en donde participa la Corte Constitucional. Ella es la que tiene la última palabra, la Corte Constitucional, para decir si ese mecanismo de reforma es el adecuado o no, para que luego se envíe a la Asamblea Nacional y finalmente, si es aprobado con mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, pasar a un referéndum ratificatorio de los ciudadanos. Creo que es una iniciativa plausible. A mí me parece que todos los esfuerzos que se puedan acometer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con otras entidades y otros países, en el ámbito del combate al crimen organizado, son esfuerzos plausibles. Obviamente, reitero, será la Corte Constitucional la que determine si la reforma parcial es la vía o no. A mi criterio, como se trata de estos elementos constitutivos que está establecidos del artículo 1 al 9 de la Constitución, y esto está en el artículo 5, sería la reforma parcial el mecanismo adecuado para eliminar esas frases que prohíben la instalación de bases militares extranjeras, porque es clave en estos momentos que vive el Ecuador tener toda la cooperación. De hecho, la garantía de vivir en una sociedad de paz, libre de violencia, es precisamente el respeto al orden constituido y a la convivencia pacífica de los ciudadanos, y en ese sentido todos los esfuerzos que haga el gobierno nacional, creo que la comunidad en su conjunto debe apoyarlos. Claro que esto no es tan rápido como coger, proponer, sino que como usted lo mencionaba, doctor Benavides, tiene que seguir un proceso. Primero la Corte Constitucional, después, si es que cabe, tendría que ir a la Asamblea y después los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas. ¿Podrían coincidir los tiempos para que se pueda coincidir con las elecciones presidenciales y legislativas, sea de primera o segunda vuelta? Es posible, en efecto, si la Corte Constitucional hipotéticamente diese luz verde a este proceso, se enviaría inmediatamente a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, bueno, siguiendo el trámite correspondiente con el Consejo de Administración de la Legislatura y demás, se pondría para conocimiento este tema, y el segundo debate, de ser aprobado en primer debate, el segundo debate tiene que darse en 90 días de haberse dado el primero, aproximadamente 3 meses, digamos. Y Claro. luego de eso, dentro de los 45 días posteriores, tendría que ser el referéndum a los ciudadanos. Creo que plenamente podría coincidir, y dicho sea de paso, la importancia de no escatimar esfuerzos de parte de la legislatura para darle el impulso una vez que la Corte Constitucional, por supuesto, se haya pronunciado, y también de no gastar más recursos y hacer coincidir, por ejemplo, con las elecciones que vienen en febrero del 2025. Es una opción. Bueno, veamos qué sucede con esto. De lo que se ha escuchado, el pálpito ha sido que, bueno, de un apoyo, porque ha habido datos que se ha comprobado que tras la salida de la base de Manta, pues se ha incrementado estas actividades de narcotráfico. Veamos qué sucede con esto. Gracias al doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN. Hemos hablado de dos temas importantes. Del uno, que, como mencionaba, no ha estado tanto en el radar público, pero que igualmente hay que estar pendientes, que es la renovación de los jueces de la Corte Constitucional, que tendría que darse hasta febrero del próximo año. Y el otro, este tema coyuntural sobre el cambio que propone el presidente de la República al artículo 5 de la Constitución para que regresen las bases extranjeras militares. Gracias, doctor Benavides. ¿Algún comentario final para nuestros amigos oyentes? Gracias por la invitación, Verónica, y bueno, estar pendientes del proceso de renovación y exhortar a las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional a impulsar esta propuesta, que es importante en el ámbito de garantizar, como señalo, la convivencia pacífica a base del respeto del orden constituido. Y todas las iniciativas en ese sentido creo que deben ir más allá de las diferencias y las disputas políticas, y que la Corte Constitucional asuma su papel, su compromiso de dictaminar si esta iniciativa es conforme o no a la Constitución según el procedimiento de reforma. A mi criterio lo es, tiene que ver con los elementos constitutivos, y un dato importante, que serán los ciudadanos, si la Corte Constitucional dice que ese es el mecanismo, luego es aprobado por la Asamblea Nacional, serán los ciudadanos los que tengan la última palabra sobre la incorporación o no de esta modificación a la Constitución. Muchas gracias. Importante, Buenos días, gracias. bro.